Ustedes han estado examinando el documento que yo les mandé en relación con la primera ley de la termodinámica y concretamente para un sistema cerrado. Si lo han estado examinando, entonces va a ser más fácil de entender lo que yo de manera sintética les voy a ir comentando. Voy a hacer un dibujo en el diagrama PB. Y quisiera que ustedes me digan qué es lo que estamos representando. Escucho. Un ciclo. Un ciclo, pero ¿de qué tipo? Es decir, cuando uno lee los diagramas tiene que indicar nombres y apellidos. Ciclo reversible. Efectivamente, un ciclo, no hemos usado la palabra reversible, pero es lo mismo. Es un ciclo cuasi equilibrio. Y está claro porque usted conoce la trayectoria que lleva al sistema desde el estado inicial, que lo marqué en la parte superior izquierda, hasta el mismo lugar de vuelta. Y por eso se trata de un proceso termodinámico cíclico. Pero también yo puedo marcar esto y quisiera que usted me diga qué representa. ¿Qué es lo que acabo de dibujar con línea de trazo? Un ciclo real. Un ciclo real. Efectivamente es así. Y entonces todo lo que vamos a comentar en relación con los ciclos va a ser válido tanto para el primer caso como el segundo. Porque lo que vamos a empezar a comentar es la primera ley de la termodinámica, que está basada en el principio de conservación de la energía, que tiene que ser válido aunque el proceso que lo imaginemos no sea un proceso concreto. Usted debe recordar que este principio de conservación de la energía establece que esto que se llama energía se conserva, es decir, no se crea ni se destruye o no se pierde, simplemente se transforma. Y eso es lo que vamos a poder examinar a través de la primera ley de la termodinámica, traducida matemáticamente por una ecuación que en su momento la vamos a ir especificando. Entonces, mira, si durante este ciclo, por ejemplo, el sistema cerrado recibe calor, como pueden observar ustedes en el gráfico, tendrá signo positivo y cede trabajo mecánico, que también corresponde a un valor positivo. Entonces, el razonamiento lógico es que si lo que era vuelve a ser como era, es porque todo lo que recibió lo cedió. Y entonces debemos anotar matemáticamente que dQ es igual a dW. Y lo que estamos haciendo es escribir la primera ley de la termodinámica para un ciclo. Este asunto es corroborado experimentalmente, o sea, haciendo mediciones. El único detalle es que, como usted lo puede observar en el documento que yo les mandé, esta expresión matemática aparece escrita de una manera un poquito más sofisticada en términos matemáticos, así como acá estoy anotando la ecuación. Quisiera que me digan cómo se lee esta ecuación.
Es decir, dígamelo en palabras, qué es lo que está mirando como ecuación matemática. O explíqueme qué es lo que está planteando esta ecuación. ¿Qué símbolo matemático es escrito antes de Q y de W? Una integral cíclica. Integral cíclica. Y eso significa, traduciéndolo, que hay que hacer una suma de todos los valores, aunque sean infinitos valores, a lo largo del ciclo de todos los calores intercambiados. Eso significa calores que pueden ser positivos, como en el caso que estamos planteando de ejemplo, o negativos. Y esa sumatoria va a ser igual a la sumatoria de todos los valores de trabajo mecánico intercambiado. Es decir, suma algebraica también, con signos positivos y negativos si lo hubieran. Lógicamente, simplemente como observación, como el calor se mide en kilocalorías por kilogramo, así como estamos anotando Q con letra minúscula, y el trabajo mecánico se mide en kilogramos fuerza metro por kilogramo masa, lógicamente estos dos valores no van a ser iguales, por lo tanto, esta ecuación matemática debe incorporar un factor de conversión que ahora lo voy a presentar para traducir las unidades térmicas a unidades mecánicas o viceversa, que se simboliza con la letra J y que se conoce con el nombre de equivalente mecánico del calor, cuyo valor, seguramente usted ya lo conoce, es 427 kilogramos fuerza metro por cada kilocaloría. Entonces, estamos obviando este valor en la expresión matemática, pero una de las cosas que usted debe tener siempre en cuenta es que las unidades en una ecuación tienen que ser las mismas de un lado que del otro, si no, no se cumple la igualdad. Dicho esto, entonces nos encontramos con una expresión muy sencilla de lo que constituye la primera ley de la termodinámica para un ciclo, sea este ciclo real o sea ciclo cuasi equilibrio. El siguiente paso es comentar sobre qué ocurre con esta primera ley de la termodinámica en un proceso termodinámico cualquiera que no sea cíclico. ¿Qué significa eso? Lo voy a poner así, que el estado termodinámico inicial difiere del estado termodinámico final. Como podría ser, por ejemplo, si yo marco este estado termodinámico con 1 y marco por acá un estado termodinámico 2, entonces estaríamos hablando de un proceso, por ejemplo, como el 1-2. En este caso particular corresponde a un proceso cuasi equilibrio. Bueno, ustedes en el documento que yo les mandé pueden analizar todo el desarrollo que se hace en torno a esta situación, llegándose a establecer una expresión matemática que tiene esta presentación. Y entonces, como ustedes ya han estado trabajando, me parece, algo en relación con esto, podrán decirme. Evidentemente, en el lado izquierdo de la ecuación, y es una cosa que importa para recordar siempre la expresión matemática, aparecen diferenciales inexactos, ¿no ves? Diferencial de calor, diferencial de trabajo mecánico, mientras que en el otro lado de la ecuación aparecen diferenciales exactos que corresponden al diferencial de una forma de energía conocida con el nombre de energía interna, simbolizada por la letra U,
energía interna. Luego E sub C, que representa otra forma de energía llamada energía cinética total, y E sub P, que es otra forma de energía que está presente en los sistemas termodinámicos que estamos analizando, que se llama energía potencial total. Quisiera escuchar sus comentarios hasta ahí, si es que lo tienen. Todo claro, ingeniero. Ok, entonces siempre debe acordarse. En el lado izquierdo de la ecuación, digamos, la costumbre que por lo menos yo personalmente sigo, anotamos los diferenciales inexactos y en el lado derecho anotamos los diferenciales exactos. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando esta expresión matemática? Me está mostrando que cuando un sistema cerrado, porque estamos hablando de un sistema cerrado, intercambia calor y o trabajo mecánico, puede experimentar cambio de energía interna y o energía cinética y o energía potencial. Incluso podemos llegar, digamos, a una situación como esta, en que sin que haya intercambio de calor ni intercambio de trabajo mecánico, podría haber un cambio de energía interna que se traduzca, por ejemplo, en energía cinética o energía potencial, o un cambio de energía cinética que se traduzca en energía potencial y viceversa. Y entonces todas las situaciones de conversión de energía de una forma en otra, por lo menos para estas 5 formas de energía que están involucradas en esta expresión matemática, están abiertas. Entonces, cuando usted esté analizando sus problemas de sistema cerrado, pues deberá identificar qué formas de energía son las que están en juego. Quisiera escuchar sus comentarios. Y enseguida voy a poner un ejemplo sencillo el más elemental de aplicación de esta formulación. Hay que decir que en muchos casos los sistemas cerrados, como están quietos, es decir, no cambian de velocidad, entonces no experimentan cambio de energía cinética, y si no cambian de altura tampoco experimentan cambio de energía potencial. Esto va a ser algo frecuente, no digo que sea siempre así. Y entonces la expresión matemática queda reducida a dq menos w igual a du. Es algo que enseguida lo vamos a plantear en un sencillo caso. Comentarios, que voy a borrar para hacer espacio. Quisiera que me digan qué asuntos están tratando en la ayudantía para que yo me oriente de mejor manera en lo que estoy tratando de explicar. Quisiera escuchar a alguno que me diga qué están trabajando en la ayudantía. No se oye, padre. Trabajó sistema cerrado con límite móvil o límite fijo y con la primera ley. Exactamente esto que tenemos anotado acá en la pizarra, ¿cierto? Sí, Ok, ingeniero. entonces, ya, repasando. Supongamos que usted tiene el caso de este recuadrito que es marcado acá en la parte superior de la pizarra, que representa un tanque o un recipiente que contiene una cierta cantidad de masa de un fluido. Usted sabe que este sistema cerrado, porque es un sistema cerrado, si el espacio contenido o ocupado por la masa M constituye un sistema cerrado, tiene otra característica adicional, y es que el volumen, además
de la masa, por supuesto, permanece constante. Es decir, se trata de un sistema isocórico. Y por lo tanto, como el volumen específico es el cociente entre el volumen total y la masa, ambos constantes, entonces también resulta ser constante. Entonces, cualquier proceso termodinámico que experimenta un sistema como este tendrá la característica de ser un proceso a volumen específico constante, o dicho de otra manera, un proceso isocórico. Y el ejemplo que voy a plantear es sencillamente este. ¿Qué es lo que estoy planteando con esto que acabo de agregar? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir gráficamente? ¿Se agrega calor al sistema? Que le estamos añadiendo calor, le estamos transmitiendo calor al contenido de ese recipiente. Y entonces esa transmisión de calor va a ocurrir isocóricamente, es decir, a volumen específico constante. Ok, entonces, si nosotros queremos saber qué ocurre con este calor que va a parar al interior del sistema termodinámico, en otras palabras, estamos preguntando en qué se convierte, entonces tenemos que apelar a la primera ley. Y entonces, vayamos a la ecuación que anoté en la parte de abajo. Voy a limpiar un poco el dibujo, la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dijimos hace un momento. En primer lugar, plantearnos qué formas de energía están involucradas en este caso particular. Y entonces, comenzamos por el lado izquierdo. ¿Hay intercambio de calor? Por supuesto, lo que estamos planteando. ¿Y con qué signo? Con signo positivo. Siguiente pregunta. ¿Hay intercambio de trabajo mecánico? No. Espero que me respondan. No hay, ingeniero, No hay. ¿Por qué razón no hay porque el volumen es intercambio? constante. Ya, esa es una de las razones. Es decir, dW es igual a 0 si, como estamos planteando acá, el volumen del sistema permanece constante. Pero no es la única manera de poder intercambiar trabajo mecánico con el medio exterior. Usted tendría que añadir algo. ¿No hay qué? No hay agitador. Pongamos así, sin agitador. ¿Y qué más? Y hay una tercera posibilidad que seguramente si usted miró el documento, inmediatamente la puede identificar. El sistema no se mueve, no se mueve, sin movimiento. Bajo estas tres consideraciones que las va a tener que plantear siempre que esté analizando un sistema cerrado, entonces este término lo podemos igualar a 0. Ok, ahora nos vamos al otro lado de la expresión matemática. Pregunto, ¿hay cambio de energía interna? Ya, antes que esto debería preguntar, ¿qué es la energía interna? Para que usted me pueda responder si eso que es cambia o no cambia. Cuando nos referimos a energía interna, en concreto, ¿a qué forma o formas de energía estamos aludiendo? Molecular. Y son dos formas de energía que constituyen como sumatoria este valor que se llama energía interna. Evidentemente tiene que ver con la masa y su estado, ¿no? Estas dos formas de energía son lo que podemos llamar la energía cinética molecular, es decir, traducido concretamente sobre todo por el valor de la temperatura. Es decir, si hay más temperatura, está más agitado el contenido, más energía cinética molecular.
Y el otro valor tiene que ver con lo que se conoce como energía potencial molecular, que tiene que ver con el cambio de fase, y por eso es que anoto este valor lambda. ¿Saben qué es este valor lambda? ¿Qué representa? Pregunto. Que tiene que ver con el cambio de fase. Ustedes deben recordar que cuando hay un cambio de fase, se pone en juego una cierta cantidad de energía. No cambia la temperatura, pero cambia el estado de agregación molecular de la sustancia, y eso se traduce por un requerimiento de energía cuyo valor lo estamos simbolizando con la letra lambda. ¿Cómo se llama esta propiedad que tiene la sustancia? Tiene que ver con el cambio de fase. Calor latente, y deberíamos adicionar, dependiendo del proceso en cuestión, calor latente de fusión, de vaporización, de condensación, dependiendo de cómo esté interpretando el cambio de fase. Ok, entonces, mire, si nos basamos, por ejemplo, en este asunto, estamos diciendo que este valor de energía interna tiene que ver con el estado termodinámico en el que se encuentre la sustancia y el estado de agregación molecular correspondiente. Entonces pregunto, cuando se suministra calor a este recipiente, ¿cambia el estado termodinámico? Eso lo podemos responder si inmediatamente, por ejemplo, nos apoyamos en la interpretación de lo que ocurre en el recipiente, que podemos hacer en un diagrama PV. Supongamos que este es el diagrama PV. ¿Qué es lo que he dibujado en el diagrama PV? La campana. La campana. Entonces, podríamos suponer un caso que es común. Por ejemplo, que dentro del recipiente usted tenga este estado inicial, con una cierta presión inicial, con un cierto volumen específico inicial, con una cierta temperatura inicial. Se trata de una mezcla líquido-vapor. Si usted la calienta, ¿qué le ocurre? Lo que le ocurra va a encontrarse en algún sitio de esta línea vertical, ¿cierto? Porque el proceso es isocórico. Y entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? A medida que usted vaya suministrando calor a volumen constante, la presión va a ir en aumento, lógicamente la temperatura va a ir en aumento, el título va a ir en aumento hasta que llegará un momento en que el título sea igual a 1, y si usted sigue calentando, entonces incursiona en el campo de vapor recalentado. Supongamos que ese fuera el estado final, y entonces tendrá su correspondiente presión final, el mismo volumen específico. Bueno, está claro acá que el estado termodinámico del sistema cambió, y por lo tanto va a existir un cambio de energía interna. Por eso pongo dU distinto de 0. Pregunto, ¿cambia la velocidad del sistema? Si usted lo está mirando quieto ahora y suministra calor, ¿cambia la velocidad del sistema como conjunto, como total, como un asunto, digamos, macroscópico? Quiero que me respondan para que yo anote qué ocurre con el cambio de energía cinética. No cambia. Y si está quieto, tampoco cambia la altura. Por lo tanto, esto es 0, esto es 0. Conclusión importantísima para que usted lo recuerde siempre. En un proceso isocórico, por supuesto sin cambio de energía cinética, ni cambio de energía potencial, ni qué decir el trabajo mecánico, que lo vamos a anotar así, el calor intercambiado a volumen constante resulta ser igual
al cambio de energía interna. Y esta es una expresión importante que le va a permitir establecer el relacionamiento del cambio de energía interna con algo que tiene que ver con el calor intercambiado a volumen constante que se llama C sub B. Quiero que me digan qué es esto que acabo de anotar y de lo que usted se va a preocupar de mirar. ¿Qué es C sub B? No contesta nadie. Me contesto yo. Calor específico a volumen constante. Entonces yo quisiera que ustedes revisen. Seguramente esto lo vieron antes en alguna otra materia de física. Y vean cómo se relaciona C sub B con DQ sub B. Y por supuesto con el cambio de energía interna. Es importante para cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, de todo lo que acabo de decir, plantear, mostrar, ¿hay algo que necesite repetirse? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me entiende, ingeniero? No escuché qué me dijeron. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la parte del análisis de la energía interna, por favor? Sí, la energía interna, tal como está escrito con la letra D, porque el diferencial es exacto, constituye una variable de estado. ¿Qué significa eso? Que si cambia el estado termodinámico de la masa M contenida en el sistema, el valor de U va a cambiar. Por eso es que estamos escribiendo que du es distinto de 0. ¿Me está comprendiendo ahora? Sí. Y usted debe recordar que es suficiente con que una variable, sobre todo en este caso la temperatura, cambie para que el estado termodinámico sea distinto y por lo tanto el valor de U sea también distinto. Y en relación con el valor de U, si yo le diera los datos de el estado inicial del sistema y usted pudiera conocer el estado final del sistema y le preguntara qué cantidad de calor se le ha suministrado, entonces usted lo que tendría que hacer, lógicamente, es proveerse de valores de energía interna correspondiente a cada estado, ¿verdad? ¿Y dónde va a buscar esa información? Pregunto. En la tabla. En las tablas. Y entonces seguramente que usted ya sabe manejar las tablas. O por lo menos las has mirado, sí, aunque sea a vistazo de águila. Y notará que hay dos formas de presentación de las tablas. Las tablas donde están el líquido y el vapor saturado, comprimidas en la misma tabla, y que tienen la particularidad de que usted necesita un solo dato, una sola variable de estado para encontrar el valor de U. Y en las tablas de vapor recalentado, donde hacen falta dos datos para entrar a la tabla a buscar la información. Ahora quiero que me diga, ¿usted tiene energía interna de líquido saturado en su tabla? Si la miró, ya me puede responder, a no ser que ni siquiera se hubiera dado el trabajo de mirarla. Creo que sí, ingeniero, sí. Sí, sí, ahí. Sí, sí, No, hay. si me dice creo, no lo acepto. Hay Si tiene Sí, la sí tabla a la hay, mano, ingeniero. mire, Sí, de ahí. líquido y Aquí la vi. vapor. Está en la hay, última fila. ok, ¿hay energía interna del vapor saturado seco? ¿Hay datos? ¿Sí o no?
Sí, hay. Sí, hay. Sí, hay, Creo que ingeniero. Hay. Ahora miren la tabla de vapor recalentado, que es la otra tabla que seguramente tiene a mano. ¿Hay valores de energía interna? No, No hay valor de energía interna. Entonces, si le tocara determinar el valor de la energía interna de un vapor que es recalentado, estaría en problema. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve porque en las tablas también se consigna otra variable que se llama entalpía y que se simboliza con la letra H y que por definición es igual a esta suma. Quiere decir que si usted conoce el estado termodinámico, porque conoce la presión, conoce el volumen específico, va a poder ingresar a la tabla, tiene que ingresar con dos gatos, va a poder determinar en la tabla el valor de H y luego hacer la cuenta de H menos P por B para encontrar el valor de U. ¿Cierto? Ingeniero. sí. Entonces ya sabemos que haciendo uso de esta otra variable de estado, porque también es variable de estado en vista de que U es variable de estado, P es variable de estado y B es variable de estado, H también resulta ser una variable de estado. Y fíjense este otro detalle, por si acaso. U es energía. Entonces, si yo puedo sumar U con P por B, es porque P por B también es energía. Y entonces energía más energía me tiene que dar un valor de resultante de energía. Es decir, que si se le pregunta a usted conceptualmente qué es la entalpía, la respuesta tiene que ser una forma de energía, suma en este caso de U más P por B. Como que algunas veces en lugar de decir sencillamente entalpía se dice energía entálpica. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ok, otro detalle que quiero que usted lo revise en sus tablas es que mire a partir de qué valor se dan, a partir de qué estado termodinámico se dan los valores de energía interna. Es decir, quisiera que en su tabla busque cuál es el menor valor de energía interna que está tabulado. Si es que lo tiene a la vista. ¿Se fijó eso en la tabla? 580.2. O lo digo de otra manera, quisiera que se fije en su tabla a qué estado termodinámico corresponde el valor de energía interna igual a 0 kilocalorías por kilogramo, porque la energía interna se mide en estas unidades, por supuesto. ¿Me puede decir? Ya. Entonces, yo le sugiero que usted busque líquido saturado a 0 grados centígrados y mire cuánto es el valor de la energía interna. No, es 0. No, ¿qué tal? No está- Solo hay No lo 38 grados. a partir de 38 grados. Ya. Si usted mira en la tabla, a la temperatura de 38 grados, estoy hablando del agua, la energía interna es alrededor de 38 también, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cierto? 38,72. 72, sí. Ya, si fuera 50, la energía interna es alrededor de 50. Entonces, si uno hace una extrapolación hacia abajo, hacia temperatura más baja, ¿cuánto diría entonces que es la energía interna a 0 grados centígrados? Cero. Claro. Es decir, que ese es el punto de partida de la tabla. ¿Lo ven? Este estado al cual
se le asignó arbitrariamente, porque así es la figura, el valor de energía interna cero se conoce como estado de referencia. Entonces, yo quisiera que usted revise de mejor manera las tablas y mire cuál es el estado de referencia para U, cuál es el estado de referencia para H, y haga lo mismo con la tabla de Freón 12. Y entonces el próximo día volvemos a conversar sobre este asunto. ¿De acuerdo? Nos queda menos que un minuto, así que creo que nos vamos a ir despidiendo hasta el día jueves, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Los espero entonces el día jueves. Revisen las tablas. Gracias, ingeniero. Ok. Hasta luego para todos. Ya, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero. ingeniero.